Creo que ya todos saben, ¿no? Claramente que los dones son una capacidad especial o sobrenatural, porque es del Espíritu Santo, por gracia de Dios, para usarlo para el crecimiento, para el bien de la comunidad. Hoy quería enfocarme en algo que tiene que ver con el uso o nuestra responsabilidad en el uso de los dones espirituales. La, la palabra de Dios nos dice allí en Primera de Pedro 4:10, era uno de los textos que al principio de la serie les dije que era uno de esos textos lindos e importantes para aprender de memoria si era posible. Y allí esta versión, que creo que es Reina Valera contemporánea, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Eh, lo primero que uno puede decir al ver este texto es que todos, todos tenemos por lo menos un don. Claramente la palabra enseña que al menos un don tenemos. Uno piensa que pueden ser más, que hay combinaciones. Eh, estaba viendo, por ejemplo, el material que estábamos usando en la iglesia, ese cuadernillo sobre los dones espirituales, para descubrir los dones. Allí dice que lo importante es entender que hay un don primario. Ese material era de, eh, bueno, se me fue el nombre del el escritor, pero eh, hay un don primario o uno más fuerte en cada uno de nosotros, y después hay dones como complementarios o secundarios que generalmente ayudan a que eh, esto se pueda hacer. El material era de 1.000.000 de líderes, que se usó en la escuela de 1.000.000 de líderes. Así que me gustó esa idea, porque creo que generalmente coincide con lo que uno ha visto en el conocimiento. Hay como un don principal o un don primario, pero después una variada acompañamiento o complemento de dones que hacen por allí más particular el ministerio de cada uno para la necesidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo en su determinado lugar. Así que muchos dirán, bueno, sí, pero si es tan fácil, si es como que todos tenemos un don o varios, y ahí nos dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Pedro prácticamente está eh, dando una orden. Les dice, úsenlos bien, no se los guarden, no, no los usen mal, úsenlos bien, úsenlos para servirse los unos a los otros. Entonces, encontré en un librito que pertenecía a algún momento a la escuela bíblica que quedó allí en la oficina pastoral, y había un párrafo que decía, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales los cristianos no usan sus dones o fallan en el uso de los dones que Dios les ha encomendado? Creo que justamente por eso surgió la necesidad de este estudio bíblico, porque muchos nos preguntaban si en la iglesia estábamos dándole lugar a los dones, si en la iglesia cada uno de los que servían sabiendo el don que tenían y ocupando un lugar en base a ese don espiritual. Entonces, acá uno puede ver que, y yo se los escribía allí, ellos hablaban de que una de las razones por las cuales no
se usan los dones es por desobediencia a Dios, porque hay creyentes que se convirtieron, que entregaron sus vidas al Señor, pero después, en muchos casos, no le hacen caso a Dios, no le obedecen o no están dispuestos a obedecer, y es allí cuando ese don, digamos, se desvirtúa, se bloquea, ya no lo pueden usar o dejan de pensar en usarlo. Eh, Esa es una de las razones. Lo segundo tiene que ver con el desinterés. Desinterés que surge de decir, no tengo ganas de servir. Sé que podría hacer tal cosa. Sé que tal vez Dios me ha dado un don, entiendo todo eso, pero no estoy dispuesto. No hay voluntad. Hay desinterés en poder usarlos, y eso termina causando que el don quede allí apagado. Como dice la palabra, que uno puede apagar al espíritu cuando no está dispuesto a obedecer, no está dispuesto a mostrar interés, a buscar de Dios, a decir, acá estoy, Señor, me anoto para servir y voy a probar a ver si este don que tú me has dado lo puedo utilizar. De alguna manera tiene que ver con eh, aquella historia, aquella parábola que contó Jesús de aquel hombre que se fue lejos y dejó a 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 3, a otro 1, y cada uno fue e hizo de los 2 primeros negocios, inversiones, y recuperaron y ganaron con esos talentos. Y el último, que mostró no solo desinterés o desobediencia, tampoco, también tuvo miedo tal vez, y él dijo, no lo voy a usar, y lo guardó. Por eso hay muchos cristianos que, como aquella persona, han guardado ese don que Dios le dio y lo tienen ahí, guardadito. No están dispuestos a obedecer, están desinteresados en servir. Y otra de las razones es el desconocimiento. Justamente para eso estamos haciendo este estudio bíblico, porque hay personas que ignoran acerca de qué son los dones, de cómo utilizarlos, y ese es uno de los motivos por los cuales muchos cristianos están inactivos en la iglesia, porque dicen, no, ya está el pastor, ya están los líderes, ya todos los ministerios están ocupados. Entonces, cuando uno entiende de que todos somos parte, todos tenemos un don, todos tenemos que tener, o Dios ha previsto un lugar para cada uno dentro de su propósito, es allí donde entonces eh, ya no podemos decir, nada, yo no sabía que tenía un don. Para eso estamos enseñando, no solo para que sepas que tienes un don, sino también para que vayas viendo qué dones, cómo es este abanico de dones, y que vayas haciéndolo con el ánimo de no solo conocer de qué se trata, sino decir qué es lo que yo estoy viendo en mi vida, qué es lo que yo estoy viendo en mi servicio, qué es lo que mueve mi corazón y mi pasión. De eso vamos a hablar de acá, la próxima clase no, creo que la última, donde vamos a ver cómo descubrir los dones, o cómo una especie de pasos para tratar de conocer cuáles son nuestros propios dones. Y por último, eh, este manualcito decía que los dones no se usan por incredulidad. Esto habla de, por un lado, de falta de fe en decir, entiendo y creo que Dios me ha dado un don, y por lo tanto le creo a Dios, aunque tal vez no lo entiendo, no lo veo, todavía no he descubierto. Sin embargo, creo que Dios me lo ha dado, y
y me involucro en el uso de ese don. Pero cuando uno no le cree a Dios o uno se termina poniendo incrédulo, es decir, no, los dones son para otros, para mí no, Dios seguramente a mí no me dio nada, no creo que Dios me haya dado nada, esa incredulidad se transforma en una barrera que impide el desarrollo de los dones espirituales. Me pareció lindo compartir esto porque no abarca todo. Hay algo que es muy importante y que tiene que ver con eh, la iglesia. Hay iglesias donde los ministerios son sumamente cerrados, donde no se permite la participación o está muy restringida. Es decir, no solo le quiero echar la culpa, decir, hay muchos cristianos que no usan los dones por estas cuatro cosas, pero esto es parte de la historia. Hay una parte que también tiene que ver con que la iglesia, los líderes, los pastores, los maestros, tienen que enseñar a la congregación y acompañarlas en este proceso y generar las condiciones para que también cada uno pueda servir a Dios con sus dones dentro de la iglesia. Así que todo este estudio bíblico también es todo un desafío para la pastoral, de decir qué vamos a hacer después y cómo vamos a ir ayudando a que cada uno pueda, los que estén obedientes, los que estén interesados, los que ya conozcan sus dones y los que crean en Dios, entonces decir, yo acá estoy, listo. Bueno, hay que empezar a servir para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Hay en el apunte un párrafo que tomé de el libro de Los dones del Espíritu de Pablo Deiros, y él allí insiste en esto de la responsabilidad de que el ejercicio de los dones del Espíritu dependerá de si tales dones son usados para el bien común o para la gratificación y glorificación personal del creyente que los recibe. Es pues necesario que prestemos atención a la seria responsabilidad que implica el uso o el ejercicio de los dones espirituales. Esto me llamó la atención. El mal uso de los dones, cuando no se ejercen conforme al espíritu y al propósito con los cuales Dios los otorgó, terminan siendo una maldición. Es decir, eh, cuando uno no hace las cosas como Dios las ha diseñado y entorpece eso, lo que Dios había previsto para una bendición, si uno no obedece o si uno no hace las cosas conforme al plan de Dios, termina siendo para mal. Los dones, dice él, no son el poder de la carne más el del espíritu. Es decir, tratar de pensar en que yo pongo de mi parte y yo hago de mi parte y que el espíritu me ayuda. No, el espíritu no reparte dones para que uno haga lo que quiera o le parezca con ellos. Cuando los utilizamos de manera egoísta o queriendo algún beneficio personal, terminamos desacreditando a Cristo en lugar de llevarle gloria. A veces los dones se tornan en una maldición por creer que son el resultado de un merecimiento personal o motivo de orgullo y de jactancia. Todo eso se vivía allí en la iglesia de Corinto, que algunos se jactaban de que tenían más dones que otros o que tenían dones especiales o le habían puesto mucho énfasis al hablar en lenguas y Pablo tiene que escribir Primera de Corintios 13 y allí la comparación no es, dice Deiros, entre el amor y los dones, sino que la comparación que hace 1 Corintios 13 es entre los dones espirituales sin amor y los dones espirituales con amor. Es decir, el uso de los dones siempre, siempre tiene que partir del amor, de servir con amor, de que nadie piense que
puede sentirse orgulloso por tener determinados dones. Que alguien piense que puede ser más especial para Dios por determinado don. De que alguien pueda pensar, los demás me van a honrar porque yo estoy siendo utilizado por Dios con estos dones. El amor es lo que tiene que guiar nuestro servicio y el uso de los dones espirituales. El amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor a la iglesia, el amor al servicio, el amor al perdido, para hacerle llegar toda aquella administración que Dios hace para con nosotros. Sí, Carlos. ¿Cómo le va, pastor? Buenas noches, hermano. Una Buenas pregunta, noches. pastor, que está hablando de los dones, que uno no lo usa por desobediencia, por desinterés, por desconocimiento o por incredulidad. ¿El Señor nos da un solo don o puede ser que nos dé más dones también? Bueno, justo cuando iniciábamos, mencioné eso, de que seguro hay uno, y generalmente hay uno que es principal o primario, que, que describe mayormente nuestro ministerio, pero casi siempre los dones van acompañados por otros dones complementarios o secundarios que amplían o diversifican, digamos, ayudan a encontrar el mejor lugar donde podemos o de qué manera podemos servir. Entonces, puede haber eh, quienes tienen don de servicio y don de misericordia, y van a ser no solo excelentes en amor en acción, sino en la tarea de que amor en acción, por decir un lugar donde vos estás, Sí. llegue a aquel que está necesitado, y poder expresarle el amor de Cristo y la misericordia de Cristo a través de la acción social. Capaz que hay quien tiene el don de servicio, pero junto con el de administración. Entonces es el que se ocupa de organizar los bolsos, de saber a quién hay que llevarlo, cómo llevarlo, planificar. Es decir, son combinaciones, te estoy mencionando nada más que pero más o menos hay un don principal, podría ser el de servicio, y otros que van ayudando a que hacia dónde encarar ese servicio. Ahora ¿Me, bien. me explico, Carlos? Sí, sí, entendí, pastor, gracias. Bien. Entonces termina este parrafito que les copié allí en el apunte, que por el contrario, los dones espirituales son una bendición cuando se ejercen conforme al espíritu y al propósito con el cual Dios los otorgó. Esto es, cuando son usados para glorificar a Cristo, cuando sirven a la edificación y crecimiento de la iglesia, y cuando son de mutua bendición espiritual para los creyentes. Entonces, cada una de estas clases, ya hoy son 8, ustedes han visto que, bueno, al principio hicimos un par de clases sobre lo que era el Espíritu Santo, los dones, y ahora hemos ido viendo distintas aristas de lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a los dones, y junto con ello vamos desarrollando definiciones de dones. Hoy quiero terminar tal vez con los dones que irían de la mano con lo que vimos el miércoles pasado, de aquellos dones que son de algún modo sumamente necesarios para edificar a la iglesia, mirando desde el punto de vista de el crecimiento y el desarrollo. Todos los dones son para el crecimiento, pero hay algunos dones como los que vimos el miércoles pasado. ¿Se acuerdan que vimos apóstol? Bueno, habíamos ya visto antes profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y es importante que hoy podamos considerar, eh, si hacemos tiempo, creería que sí, el don de conocimiento, sabiduría, el don de presidir y el don de administrar, porque esos ya completan todo el panorama de los dones principales que hacen a los ministerios dentro de la iglesia. Muy bien. ¿Alguien se anima a leer la definición de el don de conocimiento?
El don de conocimiento es la capacidad especial que Dios ha dado a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de descubrir, acumular, analizar y clarificar información e ideas que son pertinentes al crecimiento y bienestar del cuerpo. Muy bien, gracias, Ceci. En el apunte me equivoqué, ahí se ve que en vez de poner un puntito después de descubrir, puse punto y sale acumular con mayúscula, pero bueno, ¿cuál es la idea? El conocimiento, en Romanos, perdón, en 1 Corintios 12:8, habla de que hay quienes han recibido, y dice, palabra de sabiduría, y a otros les es dada palabra de conocimiento. Y cuando hicimos el orden de los dones en la actividad y en la clase 3, al ordenarlos todos uno atrás de otro, viendo los de Romanos, los de 1 Corintios 12, los de Efesios y 1 Pedro, en realidad sabiduría queda antes que conocimiento, pero de alguna manera van juntos. Lo que tiene que ver que el conocimiento es entender una circunstancia o entender una revelación de parte de Dios, y el de sabiduría tiene que ver con aplicarlo a la vida diaria. Así que por eso dije, bueno, primero veamos el de conocimiento y luego el de sabiduría. Sí, Leonor, una preguntita. ¿Levantaste la mano para preguntar algo? No se te escucha. Bueno. Este don de conocimiento puede ser que sea eventual para algunas situaciones y después desaparece, que no sea permanente. Así es. Digamos, son dones que pueden estar permanentemente, pero en general muchas veces son dones que de momento, frente a una necesidad, aparecen y ayudan. Pero normalmente hay quienes se destacan porque tienen esta capacidad, justamente una capacidad especial o sobrenatural que Dios da para descubrir, acumular, analizar y clarificar información que sea pertinente al crecimiento y al bienestar del cuerpo. John MacArthur dice que el don de conocimiento es esa habilidad dada por Dios para entender los misterios de la palabra revelada por Él, esas verdades que son imposibles de comprender si no es por la revelación de Dios. Entonces, dentro del pueblo evangélico por allí, hay personas que se han destacado como eruditos en el conocimiento de la palabra de Dios, y tal vez han tenido revelación para determinadas enseñanzas o determinados abrir el panorama de temas que tienen que ver a conocer el misterio de Dios revelado al hombre, y esas personas a veces tienen esa capacidad de ir profundo en la palabra y de descubrir revelaciones que tal vez para otros no es posible. Sin embargo, ese don no los habilita después tal vez como maestros, como predicadores o en otra rama del ministerio. Pero su conocimiento tal vez quedó en un libro, pudo escribir un libro, y ese libro después sirvió para que miles de pastores pudieran enseñar esa verdad revelada. Eso sería una manera. Y otra función de este don, tal como recién preguntaba Leonor, tiene que ver con
el ministerio pastoral o la consejería, o aún esta tarea o ministerio profético. Hay veces que Dios te da una palabra en determinado momento que trae luz para entender un problema o una circunstancia o algo que tal vez estaba oculto y entonces esa revelación hace que se pueda abrir la llave a una tarea de consejería o a un ministerio específico o a una enseñanza o palabra específica para la iglesia. Algunas veces, no sé si serán 2 o 3, no me acuerdo bien, pero hubo una vez que me la acuerdo muy bien, que yo había preparado todo un mensaje para predicar y que cuando leí el texto, que era una historia del Evangelio, en el inicio del mensaje, es como que de repente allí me vino una palabra o una revelación de decir, esto era lo que yo quería que dijera, y no tenía eh, prácticamente nada que ver con lo que yo había notado en el bosquejo, y en ese momento tuve que seguir ese impulso que entendí que era del Espíritu para predicar. Entonces, entiendo que ese don o esa revelación de conocimiento, algunos dicen, está en un borde entre la revelación de una palabra profética, pero básicamente, como dice acá, para diferenciar entre una palabra profética y una palabra de conocimiento, en general el conocimiento es acumular, analizar y clarificar información que ayude al crecimiento y bienestar de la iglesia. Allí puse un par de textos. Me gustaría si alguien puede leer Romanos 16, 25. Y alguien que busque Colosenses 2, 2 y 3. Romanos 16, 25. Y el que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Muy bien. Una palabra que Pablo usa en varias oportunidades, que el evangelio estuvo oculto, que era un misterio, porque en el Antiguo Testamento después Pablo tuvo revelación y supo cómo entender todo lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento y decir, hoy se está cumpliendo, este es el mensaje del Evangelio. Pablo entendió el misterio del Evangelio por revelación, no por investigación, ¿no? Sino por revelación de Dios. ¿Y alguien que pueda leer Colosenses 2, 2 y 3? Acá lo tengo. Dice, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Muy bien. Gracias, Caro. Entonces, en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y Pablo oraba por los colosenses para que Dios se les revelara y pudieran comprender justamente esa palabra. El don abarca la habilidad de explicar ese conocimiento de modo que otros también puedan entenderlo. No es únicamente la habilidad de acumular y coleccionar hechos, sino una habilidad espiritual para ver verdades bíblicas, doctrinales, de una manera coherente y significativa. El don de conocimiento, dice MacArthur, capacita a los consejeros a dar el único consejo sabio que está basado en la palabra de Dios, que ofrece esperanza a sus aconsejados.
se traduce palabra de conocimiento y tiene que ver con lo que aportó Leonor hace un ratito, que a veces es solo una palabra de conocimiento, es esa revelación que en un momento dado se utiliza, era la palabra que hacía falta decir, y uno la dice por inspiración, por la guía, por el don del Espíritu Santo. Y bueno, y tiene que ver con conocimiento justamente o revelación del Espíritu, que puede ser acerca de situaciones, no solo de la palabra de Dios, sino situaciones, personas, eventos presentes, la situación que está viviendo la iglesia, la sociedad, en el libro de Primera de Crónicas se habla de aquellos de la tribu de Isaacar, que decía que eran entendidos en los tiempos y que eran consejeros del rey. Entonces, hay quienes tienen ese don para entender el tiempo que se está viviendo y definir o dar la palabra justa para ayudar a otros a poder, digamos, saber cómo moverse. Y va de la mano con el don de sabiduría. El don de sabiduría es la capacidad especial que da Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de conocer las intenciones del Espíritu Santo de tal manera que recibe la respuesta a cómo aplicar un conocimiento dado a necesidades específicas que aparecen en el cuerpo de Cristo. Conocer las intenciones del Espíritu Santo de tal manera que recibe la respuesta a cómo aplicar un conocimiento dado a necesidades específicas. Es lo que dijimos antes. El don de sabiduría y el de conocimiento están muy relacionados, y el de conocimiento tiene que ver con el descubrimiento de la verdad. Y el don de sabiduría es cómo aplicamos esa verdad a la vida. Por la palabra de conocimiento me doy cuenta de lo que sucede. Y por la palabra de sabiduría sé qué es lo que debo hacer. El pastor MacArthur enseña: el don de sabiduría es la facultad de entender cómo usar las verdades de las Escrituras aplicada a los aspectos prácticos del diario vivir. Describe la habilidad de discernir y conformarse a la voluntad de Dios. Hay un texto muy lindo ahí, el de Mateo 13:54, si alguno puede leerlo. Bueno, entonces... Yo puedo, para que se me corrió, dame un segundito. Yo también, pastor, podía. Y, bueno, léalo, Leonor. No, soy Victoria. Ah, Victoria, perdón, léelo vos. Bueno, Mateo 13:54. Sí. Sí. Bien. Entonces, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? Bien. ¿De dónde sacaba la sabiduría Jesús, no? En él tenemos un ejemplo, o tenemos en Jesús todos los dones funcionando por el poder del Espíritu Santo en su vida. Es un ejemplo a seguir. Y me gustó, Santiago habla mucho del tema de la sabiduría y dice que si alguno tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este no está hablando específicamente del don de sabiduría. Por eso lo tomé al texto y quería mencionar lo siguiente. Volvemos a la definición. Siempre decimos que el don del Espíritu es una capacidad especial, una capacidad sobrenatural. Entonces, hay personas que por experiencia, por naturaleza, por conocimiento humano, son sabias y van a tener un consejo sabio y un consejo oportuno. Pero no quiere decir que tengan siempre el don de sabiduría. El don de sabiduría es algo sobrenatural. Es como recién leímos de Jesús. La gente se preguntaba de dónde había semejante sabiduría. Es decir, cuando se manifiesta el don de la sabiduría, los demás quedan diciendo de dónde sacó esta idea, de dónde salió esa capacidad para decirme justo lo que necesitaba hacer o resolver o cómo encaminar para esta situación. Así que, y todavía dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Así que el don de sabiduría entonces es una revelación que ayuda a resolver necesidades específicas de la iglesia y de los creyentes. También, como decía, preguntó Leonor, no quiere decir que siempre sea la misma persona o una única persona. Puede ser, pero también puede ser un don que en un determinado momento viene, se revela y ayuda a ese momento y a esa circunstancia. Según varios de los que leí, en la mayoría de los casos, la palabra de sabiduría es un texto o porción de la Biblia que tiene un sentido muy particular para quien la recibe o para la iglesia en un momento muy determinado. Me gustó eso y es algo que en general trato de hacer. Cuando alguien me pregunta algo, lo primero que pienso es, ¿qué dice la Biblia con respecto a tu pregunta para tratar de responder? Es decir, que si Dios me da sabiduría, me la dé para recordar la palabra y dar la palabra justa para responder a eso que se consulta o que hace falta. Es decir, hay que tomar una decisión como iglesia. Bien, ¿es lo que nosotros pensamos? O mejor, busquemos la sabiduría de una palabra de Dios que ya ha sido dada y que es la palabra justa para este momento. Es decir, es allí donde tal vez el don es importante. Obviamente que puede no ser un texto de la palabra y Dios le da justo la palabra sabia a un hermano para resolver una situación. Y ese es el don funcionando. Muy bien. Walter, Sí. perdón, ¿puedo comentar algún ejemplo? Sí. Porque a lo mejor le puede servir a alguien. La verdad que no sé si encajaría en sabiduría, conocimiento, exhortación o fe. Lo he vivido en esas 4 cosas, como mencionaba Leonor, en una medida extraordinaria para un momento específico. Y creo que algo que tiene en común es que cuando sale del Señor, del Espíritu, no necesariamente lo vas ni siquiera a veces a recordar que lo dijiste. A veces te pasa que gente te ve después y te dice, porque cuando vos orando me dijiste tal cosa, o cuando me aconsejaste me dijiste tal otra, y delante de Dios, que yo, incluso hay veces que ha sido tan fuerte la palabra dada, que yo digo, yo no me desconozco que haya podido decir esto,
pero entiendo que el Señor ha obrado. Y con la fe, lo puedo contar, creo que me sobran 3 dedos de una mano, pero de medida que realmente es algo, lo tengo, a un caso lo tengo en un pedacito de diario. Me acuerdo cuando tenía como 20 años, estábamos orando por la liberación de alguien en uno de estos lugares en donde la gente va presa por el Señor, en Oriente, y había que orar por 12 horas, una cosa así, porque era una ejecución, y estuvimos orando bueno, yo sentí que se liberó algo mientras oraba, lo pude sentir en mi corazón, y se lo compartí a mi abuela que vivía al lado de donde tenía el consultorio tu papá, y salió en el diario, algo que tampoco es muy típico que esto salga, y me lo cortó, y me dijo, mira, vos estuviste orando, y cuando me mostró el diario yo sentí en mi corazón que Dios había respondido eso, y me ha pasado 2 o 3 veces. Creo que esa medida de fe, estos dones así, a lo mejor los tienen todo el mundo, y hay gente que es así. Por ejemplo, para mí Benjamín tiene una medida de fe o un don de fe, pero a otras personas a lo mejor les pasa como vos decías, o como Leonor, para un momento determinado. Así es. Gracias, Ceci. No, de nada. Perdón, Leonor, vos has levantado la mano, pero tenés que desmutear. Ahí está. Sí, ya está. Perdone, pero o sea, a mí me ha pasado lo que dijo la hermana, respondiéndome el Señor con la televisión igualmente, o sea, fue de bendición, o sea, uno oraba por una cosa y a veces hasta con el informativo me ha contestado. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés que hablarle, por ejemplo, qué sé yo, a Betty Juárez, no sé quién, una hermana, y le tenés que dar una palabra difícil y la hermana no la acepta, y vos sabés que eso le va a ir mal, ¿me entendés? Por no aceptarlo. Porque, o sea, no por mí, sino porque es del Señor. O sea, vos sabés que eso, que no obedezca a Dios, le va a hacer mal. Y te llena de angustia haber conocido eso. ¿Me explico? Sí. Bueno, ahí, primero que nada, también hoy al inicio lo dijimos, los dones se usan con amor, porque a veces vos podés tener la mejor palabra de todas, pero si no la decís con amor, Sí. no edifica. Eso dice Efesios 4:16. Hablando la verdad en amor unos con otros, todo el cuerpo se va edificando y todas las partes están unidas. Entonces, cuando alguien habla con amor y habla guiado por el Espíritu Santo, la persona que recibe esa palabra tiene que tomar una decisión, y bueno, si es de Dios se dará cuenta, y también puede darse cuenta que es de Dios, pero no quiere cambiar, y la decisión queda para ella. Pero tal vez, más que una palabra de sabiduría o de conocimiento, digamos, en una de esas se está tratando de este don de exhortación. Me gustó lo que dijo Ceci, de que hay veces que profecía, exhortación, conocimiento, sabiduría, es como que se manifiestan de una manera que por ahí es difícil diferenciar todo eso. Pero lo importante es que quien ejerce o ministra ese don, lo haga primeramente en sujeción a Dios, a la iglesia, y en segundo término con amor, porque si no, es como martillar en seco, ¿no? Cuando uno hace las cosas con amor, preparas el terreno para que la palabra entre, y bueno, Dios dará, y la palabra no va a volver vacía. Pero bueno, no siempre las personas responden igual. Pero, por otra parte, me gustaría también que quede claro que hay veces que
uno tiene que estar muy seguro de que Dios me ha dado una palabra para decirle a tal persona. Porque a veces es mi impresión, o es lo que yo estoy pensando, o tal vez yo estoy juzgando algo y le digo, mira, me parece que, y no era lo que Dios quería que vos dijeras. Entonces, también hay que ser muy sensible a la voz de Dios, y por eso es importante tratar de que esa palabra de revelación, esa palabra de sabiduría, esa palabra de consejo, cuanto más cerca o cuanto más sea la propia palabra de Dios que vos estés compartiendo, me parece muy bueno. Por eso me gustó eso que dije, que en la mayoría de los casos las palabras, tanto de conocimiento o la palabra de sabiduría, básicamente, era un texto o porción de la Biblia que orientaba a la decisión o a la solución del problema. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Tenemos dos dones más que, digamos, no están relacionados con estos dones que decimos, todos estos tienen que ver con lo que es organizar, edificar y llevar adelante la iglesia. El don de presidir, y tal vez alguien lo pueda leer, así aprovecho de darle un poquito de descanso a mis cuerdas vocales. Hola, buenas noches. Romanos 12:8. No, la definición del don de presidir. Perdón. El don de presidir o liderazgo es la especial capacidad que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo de establecer objetivos de acuerdo con los propósitos de Dios para el futuro y comunicar estos objetivos a otros, de tal forma que estos, de modo voluntario y armonioso, trabajen juntos para alcanzar aquellos objetivos para la gloria de Dios. Muy la bien. palabra perdón. No. ¿Digo? Bueno, léelo, ya que está, léelo. La palabra utilizada aquí se refiere al timonel o piloto de un barco, incluso capitán, y se aplicaba metafóricamente en el griego clásico a personas en posiciones de liderazgo. Se utiliza también, bueno, ahí cita Hechos 27:11, es el don de guiar a otros con capacidad organizativa y responsabilidad para llevar adelante un programa de la iglesia, un área de ministerio o planes a largo plazo. ¿Termino? Sí. El concepto bíblico de liderazgo se caracteriza por buscar el bienestar de otros y no el propio. Hay que tener cuidado de no caer en abusos de poder. Muy bien. ¿Tenés a mano, querés buscar Mateo 20, 27 y Perfecto. 28? Sí. Mateo 27. Y si alguien puede ir buscando 1 Pedro 5, 2. Mateo 20, 27. Dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿27 y 28 o solo 27? 20, 27 y 28. Y 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Bueno. Y 1 Pedro 5, 2, ¿alguno lo buscó? ¿Lo quiere leer? Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo, háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no por obligación ni por ambición de dinero. Realicen su trabajo de buena gana. Muy bien. El don de presidir o don de liderazgo
Allí en Romanos 12:8, dice, el que preside, que lo haga con solicitud. Y en 1 Corintios 12 habla de los que administran. Algunos consideran que es lo mismo, pero la gran mayoría llegan a decir son dos palabras distintas. Y una tiene el perfil del que conduce, y el liderazgo o presidir puede ser aplicado a diversas áreas de la iglesia o del ministerio, mientras que el don de administrar tal vez se da en una tarea más específica, pero también abarca a muchos ministerios. Quiero resaltar de acá, de la definición, que este don de presidir tiene, digamos, es sumamente amplio en esta definición, ¿no? Pero tiene la capacidad de establecer objetivos de acuerdo a los propósitos de Dios para el futuro y comunicar esos objetivos a otros de tal forma que estos, de modo voluntario y armonioso, trabajen juntos para alcanzar. Resalto de la definición esto de que el liderazgo comunica y logra que de manera voluntaria y armoniosa todos trabajen juntos para alcanzar los objetivos. Porque uno está acostumbrado, hoy por hoy hay un montón de seminarios de liderazgo en el ambiente del mundo, en empresas, líderes exitosos, y entonces se habla de liderazgo, pero siempre conduciendo a personas que están contratadas, a empresas que pagan y a sus empleados, y motivar a los empleados. Y bueno, acá estamos hablando de que este don de presidir, este don de liderazgo, tiene el modelo de Cristo. Es lo que leyó Grace recién. Cristo dijo, el que de ustedes quiera ser el primero, que sea el último, que sea el siervo de todos. El que quiera ocupar el primer lugar, que primero sirva. Porque dice Cristo, yo no vine para ser servido, sino para servir. El líder siervo es el modelo que la palabra de Dios nos deja. No el liderazgo exitoso de lo que es hoy el gerenciamiento, lo que es hoy las grandes empresas. Es decir, está hablando de esta capacidad para organizar y la responsabilidad para llevar adelante un programa, un área o planes a largo plazo. Personalmente, también creo que es importante. Muchas veces nosotros decimos presidir cuando alguien se para adelante y, por ejemplo, conduce la alabanza. Hay muchos que pueden alabar, cantar, tocar guitarra, música, pero no todos tienen el don para presidir la alabanza. ¿Qué habría que decir? Bueno, es el don para lograr que todos, de modo voluntario y armonioso, entonen sus voces y aclamen a Dios y adoren, por decir, adaptar esta definición a un área como la alabanza. El don de liderar a quienes están dispuestos a servir como maestros en la escuela bíblica, y tal vez no necesariamente, digamos, la encargada de la escuela bíblica tiene que ser una persona que sea experta en educación. Por poner un ejemplo, aunque tenemos allí docentes y expertos, pero sí es clave que quien dirige un área tenga claro esto de establecer objetivos
comunicarlos y motivarlos a que, de modo voluntario, porque ninguno está pagado, digamos, entonces ahí surge esto, es decir, todos trabajan juntos y en armonía. El liderazgo, el don de presidir se ve en esto, cuando uno logra entender los propósitos, logra comunicarlos y logra que los demás trabajen en armonía, dispuestos a alcanzar esa meta para la gloria de Dios. Cuando uno ve que el equipo de trabajo no funciona, que cada uno anda para su lado, o que de mala gana están sirviendo, entonces ya vas a la definición y te encontrás, hay alguien que tal vez está presidiendo sin tener el don de presidir. Por eso es importante saber determinar que los responsables, los líderes, tengan capacidad para justamente poder cumplir con esto. Es algo difícil de decidir previamente. Uno no puede saber si es capaz de presidir o liderar si no lo puede hacer, si no lo prueba. Creo que todos necesitamos entrenarnos, necesitamos participar, necesitamos por allí liderar grupos pequeños primero o liderar determinados sectores. Es decir, en la medida que uno va siendo fiel en lo poco, después podrá ser fiel en instancias siguientes. De alguna manera es importante eso. Y la otra cosa es que justamente en la tarea pastoral, en la tarea del liderazgo de la iglesia, hace falta el don de presidir. Pero hay que tener cuidado de no caer en los abusos de poder, porque por eso dice allí que los pastores tienen que hacerlo de buena gana, no por dinero o por ganancia, sino de buena voluntad y justamente apacentando o cuidando la grey y no tratando de imponerse. Cuando hay esos ministerios o iglesias donde todo es absolutamente vertical y si no se hace como dice el pastor y no se puede mover nada del lugar porque el pastor no lo permite, hay que tener mucho cuidado porque eso no es presidir, ya es otra cosa y el don especial, el don sobrenatural de Dios es esto, es lograr contagiar propósitos y objetivos para que todos juntos vayan hacia el propósito que Dios quiere. Muy bien. Y lo último, que también, como son dos palabras, así como el de conocimiento y sabiduría, hay cosas que están medias en común. El don de administración también, como la palabra en el original no ofrece demasiadas instancias, el don de administración es la capacidad especial, una capacidad sobrenatural que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo que les permite entender claramente los objetivos inmediatos y de largo plazo de una unidad particular del cuerpo de Cristo y diseñar y ejecutar planes efectivos para la consecución de estos objetivos. Media larga la definición, pero básicamente hace falta que el que administra, dice 1 Corintios 4 y 2, 1 y 2, que el que administra tiene que ser fiel. Es necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿Eso qué quiere decir? Que entiende el objetivo, que entiende el trabajo y que lo lleva a cabo mediante planes efectivos para que se logren los objetivos. El administrador rinde cuentas, es fiel, termina rindiendo cuentas, me dieron tanto, acá hay tanto. Y se logró tanto, se hizo esto, se hizo aquello. Cuando yo leía todo esto por allí, pensaba en que algo importante es justamente la frase final, que el administrador se caracteriza por lograr que las cosas se terminen. Está empeñado en que se haga el trabajo y se termine. No solo porque nosotros somos, por allí digo nosotros y me incluyo,
a veces diseñamos un montón de planes y tenemos sueños y tenemos ideas, pero nos está faltando tal vez esa capacidad, ese don particular, ese don especial para lograr terminar todos los planes. Creo que a todos nos ha pasado o todos conocemos ese tipo de situaciones. Y el que tiene el don de administración, ahí está la diferencia con el líder, porque el líder, digamos, lleva, motiva, avanza, sabe a dónde ir, pero el administrador tiene la mirada puesta en que se termine la tarea, en que se concrete y en que se logre el propósito hacia donde estaba apuntado. En 2 Corintios 8 se habla de alguien que no lo menciona, sino que alguien que estaba junto con Tito. Dice Pablo lo siguiente: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes. Tito tenía en su corazón que se juntara una ofrenda para bendecir a los creyentes que estaban pasando hambre en Jerusalén. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y acá fíjense lo que dice: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No se sabe quién era, pero era alguien de quien hablaban en todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra voluntad. Y termina diciendo: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Tito tuvo una idea, un plan en su corazón. Pablo también. Ellos querían ayudar, querían bendecir a los judíos que estaban en Jerusalén pasando hambre. Y hubo un hermano de quien todas las iglesias daban buena fe, que se ocupó de la administración y de que se concretara esa tarea. Este don está ligado al gerenciamiento de cuestiones administrativas de la iglesia para el mejor cumplimiento de su misión en el mundo. Los administradores prevén, organizan, mandan, coordinan y controlan la gestión de la iglesia, dotados por el Espíritu Santo para hacerlo con la sabiduría de Dios. Y cuando uno habla de administración de la iglesia, también habla de administración en cada una de las áreas, en el sentido de que este don ayuda a que los recursos que cada área tiene puedan ser administrados de manera sabia y que haya posibilidades de que esos recursos lleguen al cumplimiento de la misión. Entonces, es parte de todo lo que la iglesia necesita, y estamos en camino a que cada uno pueda entender su lugar y poder ocuparlo y poder desarrollarlo para la gloria de Dios. Bien, hasta aquí por hoy. No sé si quedó algo pendiente, ya estaríamos en hora de terminar, pero quería dejarles una tarea para el final del curso, pero para que ya la vayan pensando o planeando, que cada uno pueda escribir una reflexión tomando la parábola que contó Jesús allí en Mateo 25, del 14 al 28, la parábola de los talentos, y hacer una reflexión. ¿Qué tiene que ver eso con lo que Dios espera de mí y de los dones? Algo cortito,
pero algo que puedas compartir con los demás en algún momento de la clase que veamos. Muy bien. Después, tal vez esta semana ya estaba viendo ahí un par de ejercicios. Si los puedo, se los paso para que vayan profundizando en parte de lo que hemos visto. Sí sería bueno que cada uno vuelva a repasar. Ya tenemos 16, 17 dones definidos. Léelos, trata de recordar, de conocer cada uno. Hemos pasado tal vez por los más importantes y vamos a ir terminando ya en las próximas 2 clases. Muy bien. Roberto, ¿te podría pedir que cierres este momento orando? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por todo el día que nos diste, agradecerte por esta oportunidad que tenemos de ir aprendiendo sobre los dones, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por los hermanos que se han podido conectar para escuchar tu palabra, para aprender, como también los que después lo puedan reescuchar. Señor, que tú sigas bendiciéndonos a cada uno en nuestro lugar. También, Señor, te pido para que tú nos cuides en esta noche, en este descanso, nos des para poder mañana estar listos para trabajar. Gracias por todo, te lo agradezco en tu nombre. Amén.